Un saludo a todas las personas que estén viendo el video. En este les voy a enseñar cómo graficar rectas horizontales, rectas verticales y rectas inclinadas. Lo primero que tenemos que saber es que las rectas horizontales siempre tienen la forma y igual a algún número. Por ejemplo, acá y igual 2. Podría ser también y igual menos 5, y igual 0. La cuestión es que siempre sea y igual a un número. Las rectas verticales tienen la forma siempre x igual a un número. En este caso ahí tenemos x igual menos 1. Podría ser también x igual a un 2, x igual a un 0, x igual a cualquier número. Las rectas inclinadas siempre tienen la forma y igual a menos 3, o sea, a un número multiplicado por una x, como lo vemos acá. Y puede tener algún número, alguna constante sumándose o restándose al final. Fíjese que, por ejemplo, en este segundo caso que tengo acá, tenemos y igual x más 4. Bueno, ahí uno sobreentiende que hay un 1 que está multiplicando aquí a la x y le estoy sumando un 4. Las rectas inclinadas también puede ser, por ejemplo, y igual 2x. En este caso no tendríamos el numerito aquí sumando. Eso también puede suceder. Entonces, básicamente las rectas inclinadas tienen la forma y, la igualdad, después tenemos un número que está multiplicando a la x y al final podemos tener un número, una constante sumada o restada. Este número, esta constante, no necesariamente siempre tiene que aparecer, como en este caso, ¿verdad? Que solo tenemos el 2 multiplicando a la x, pero no tenemos nada ni sumando ni restando. Voy a realizar las gráficas de algunos de estas rectas que tengo acá. Entonces, para eso voy a ayudarme con un papel cuadriculado y en este de acá voy a graficar, por ejemplo, la recta y igual 2. Entonces, voy a hacer la recta y igual 2. Para ello, lo que voy a hacer es que en el plano cartesiano, verá que tenemos un eje X y un eje Y, me voy a ubicar a la altura de 2 sobre el eje Y. Entonces, yo me doy cuenta que aquí estoy en el punto 0 del eje Y. Aquí estoy en el 1 y aquí estaría en el 2. Entonces, yo sé que Y igual 2 va a ser una recta horizontal a la altura de 2 en el eje Y. Entonces quiere decir que la recta horizontal, en este caso, sería esta de acá. Le ponemos las flechitas, ¿verdad? Para indicar de que la recta es infinita. Ahí tendríamos la recta y igual 2. Por ejemplo, vamos a hacer y igual 5. Entonces, y igual 5, en este caso, pues nos ubicamos igual sobre el eje Y a la altura de 5. Entonces, sobre el eje Y me ubico en el punto, en el número 5. Entonces, aquí estoy en 0. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, quiere decir que la recta vendría siendo horizontal a la altura de 5 en el eje Y. Entonces, la trazo acá y le ponemos de igual modo las flechitas. Esas serían las rectas horizontales. Voy a hacer en este plano, voy a hacer dos ejemplos de rectas verticales. Por ejemplo, voy a hacer x igual, por ejemplo, 3. Entonces, en las rectas verticales, x igual 3 lo tendría que hacer ahora fijándome sobre el eje x, pero a la altura de 3. ¿Por qué? Porque es x igual 3. Entonces, en x, aquí estaría en 0. Entonces cuento 1, 2, 3. Acá. Ahora con una regla venimos y trazamos aquí a la altura de x igual 3 nuestra recta. Le ponemos las flechitas para indicar de que esa recta es infinita. Esta sería la recta x igual 3. Vamos a poner un ejemplo aquí de, por ejemplo, x igual menos 2. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Sobre el eje x nos ubicamos en el punto menos 2. En x aquí estoy en 0. Entonces sería menos 1 menos 2. Entonces a la altura de
menos 2 en el eje X, trazamos la recta vertical. Igual siempre con nuestras flechitas, ahí tendríamos las dos rectas. Antes de continuar, ¿qué sucedería, por ejemplo, si yo tengo, regresando aquí a las horizontales, por ejemplo, y igual menos 1? Bueno, en y igual menos 1 nos tendríamos que ubicar aquí, ¿verdad? Sobre el eje Y en menos 1. Aquí estoy en 0 en Y, aquí estaría en menos 1 en Y, y trazamos nuestra recta horizontal. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es que voy a graficar estas dos rectas de acá, y para ello voy a utilizar este plano cartesiano para hacerlas. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Si yo quiero hacer la gráfica de y igual menos 3x menos 3, lo que yo voy a hacer es que primero voy a encontrar la intersección con el eje X de esta línea. Entonces, ¿cómo voy a encontrar la intersección con el eje X de esta línea? Lo que voy a hacer es que en esta ecuación de acá voy a cambiar la Y por un 0. Entonces, si en esta ecuación yo cambio la Y por un 0, o sea, cambio esta Y por este 0, me va a quedar 0 igual menos 3x menos 3. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es despejar la X. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, yo me doy cuenta que este menos 3 de acá está restando. Entonces, lo que yo voy a hacer es que este menos 3 lo voy a pasar a este lado a sumar. ¿Por qué? Porque en este lado está negativo. Entonces, me va a quedar 0 más 3, y de este lado me quedaría el menos 3x que ya tenía acá. Ahora, 0 más 3, eso me va a dar 3. Y de este lado siempre mantengo el menos 3x. Ahora, lo que yo necesito es dejar la x solita, por decirlo así. Entonces, lo que voy a hacer es que este menos 3 que está multiplicando a la x, lo voy a pasar a hacer lo contrario. Si está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces quedaría 3 entre menos 3, esto igualado a x. Si yo resuelvo 3 entre menos 3 en la calculadora, eso me daría un menos 1 en x. Entonces, quiere decir que la intersección con el eje X sería el resultado de unir estos dos valorcitos. Los ven acá. Si Y vale 0, X vale menos 1. Entonces, poniendo el valor de X y el valor de Y en un par ordenado, ¿verdad? Siempre pongo el valor de X primero. Entonces sería el menos 1 primero. Menos 1 y el valor de Y, que sería el 0. Quiere decir que la intersección sería menos 1,0. Ahora, todo este procedimiento yo lo podría hacer utilizando la calculadora del siguiente modo. Lo que vamos a hacer es que vamos a digitar desde acá, vamos a digitar en la calculadora del siguiente modo. Primero que todo, digitamos el 0. Ahora, esta igualdad la tenemos que digitar con las teclas alfa y posteriormente calc. Entonces digitamos alfa, calc, y ya me sale la igualdad. Ahí, como se logra apreciar. Ahora necesito digitar menos 3x menos 3. Entonces digito el menos 3, digito el menos 3 de esta manera. Y para digitar la x, lo que tengo que hacer es digitar alfa, la tecla alfa, y este paréntesis de acá. Entonces lo hago alfa, paréntesis, y ya me sale la x. Después digito menos 3, menos 3, y ya tengo la ecuación, esta ecuación totalmente digitada en la calculadora. Para que ella me lo resuelva, lo que tengo que hacer es digitar la tecla Shift
y después calc, acá donde estoy señalando. Entonces hago shift, calc, y le aprieto la tecla igual, le vuelvo a apretar la tecla igual y aquí tengo la respuesta, que x me daría -1. Esto lo puedo usar con la calculadora si esta parte algebraica les da algún tipo de problema. Muy bien, una vez que tengo esto, voy a calcular la intersección con el eje Y. Para hacer la intersección con el eje Y, lo que voy a hacer es que voy a tomar el valor x y lo voy a cambiar por un 0, es decir, voy a cambiar en la ecuación la x por un 0. Si yo hago esto, pues técnicamente yo tendría que digitar esta y, lo hago y igual menos 3 por, ¿verdad? Porque aquí hay un por que se sobreentiende. Ahora deberíamos cambiar esta x por el 0, ¿no? Entonces cambiamos menos 3 por 0 y escribimos menos 3. Ahora yo lo que voy a hacer es, con la calculadora, bueno, voy a digitar esta parte de acá. Es evidente, ¿verdad?, que el resultado me va a dar menos 3, pero podemos sustituirlo y estar seguros con la calculadora. Entonces escribimos menos 3, ¿verdad? Este menos 3 por, entonces por 0. Y después ponemos el menos 3 y le damos la igualdad. Y resulta que todo este resultado de acá me da menos 3. ¿Ok? Entonces, podemos observar que aquí tenemos un valor de x y un valor de y, lo cual vamos a tener que escribirlo como un par ordenado en el orden xy. Entonces tendríamos 0x y menos 3y. Ya tendríamos los dos pares ordenados, que son las intersecciones con el eje x y y de esta recta. Entonces, vamos a proceder a graficar estos dos pares ordenados en el plano cartesiano, perdón. Entonces, la intersección con x sería el punto menos 1,0. El punto menos 1,0 estaría en el eje x sobre el valor de menos 1, o sea, justo aquí donde tengo la punta del lápiz. Entonces lo que hago es que lo marco. Ahora, lo siguiente que tengo que hacer es que voy a graficar la intersección en el eje Y. En el eje Y yo me doy cuenta que es el punto 0,-3. Este punto estaría sobre el eje Y a la altura de menos 3. O sea, estaríamos, si aquí está el 0 en Y, cuento menos 1, menos 2, menos 3, estaríamos justo acá. Estas son las dos intersecciones de esta línea. ¿Para qué sirven esas dos intersecciones? Bueno, yo sé que si yo tengo dos puntos de una recta, esos dos puntos me determinan la recta. O sea que trazando la línea que pase por esos dos puntos, tendría la gráfica de la recta. Esa sería la recta y igual menos 3x más 3. Ok, para que tengamos el panorama un poco más claro, voy a proceder a hacer la recta y igual x más 4. Entonces, de igual manera, voy a escribir aquí la ecuación y igual x más 4 y voy a graficar dicha recta. Entonces, de nuevo, lo que tengo que hacer es encontrar la intersección con el eje x y también la intersección con el eje y. Ok, la intersección con el eje x, yo sé que lo que voy a tener que hacer es que cambio el valor de y por un 0. Entonces, vuelvo a escribir esta ecuación, pero sustituyendo la y por un 0. Entonces, si lo hago, me quedaría 0 igualado a x más 4. ¿Qué es lo que debo hacer? Despejo esto. Yo me doy cuenta que el 4 está sumando. Entonces, si está positivo, pasa al otro lado a restar. Entonces me quedaría 0 menos 4 igualado a x. 0 menos 4 en la calculadora me daría menos 4 y ese sería el valor de x. Ahí ya no tendría nada más que hacer.
Si nos damos cuenta, tenemos un valor de x por acá y un valor de y por acá. Entonces, ese valor de x, ese valor de y lo escribimos en un par ordenado. Siempre la x primero y luego la y. Entonces ya tenemos la intersección con el eje y. Si esto nos da problema, entonces podríamos utilizar la calculadora del siguiente modo. Entonces lo que tendríamos que hacer es, vamos a digitar esta ecuación de acá. Y la digitamos completamente en la calculadora. Escribimos el 0. Vamos a escribir la igualdad. ¿Cómo hacemos la igualdad? Con la tecla alfa y la tecla calc. Entonces alfa calc y ya me aparece la igualdad. Ahora, ¿cómo escribimos esta x de acá? Muy fácil, recordemos, hacemos alfa y este paréntesis de acá. Entonces ya ahí tenemos el x, luego escribimos el más 4 y nos quedamos ahí porque para resolver lo que tenemos que apretar son las teclas Shift y Calc, en este orden, Shift, Calc, le damos la igualdad, ahí tenemos nuestro nuevo resultado, ¿verdad? Que sería menos 4, acá lo tenemos, y vea que es lo mismo que llegamos por método algebraico. Ok, ¿cómo hacemos la intersección con el eje Y? Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la x por un 0. Entonces, en esta de acá cambiamos la x por un 0, nos va a quedar y igual 0 más 4. Esto no haría falta, ¿verdad?, de meterlo en la calculadora porque esto nos va a quedar como resultado 4. Entonces me va a quedar 0 más 4, 4. De nuevo, ¿qué tenemos? Tenemos un valor de x y un valor de y que lo escribimos de manera ordenada xy, o sea 0,4. ¿Ok? Entonces, ahora ya que tenemos las dos intersecciones, vamos a nuestro plano cartesiano y vamos a escribirlo. Entonces, primero que todo, el punto menos 4, 0 es un punto que va a estar en el eje X a la altura de menos 4. Entonces aquí estoy en 0 sobre el eje X. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces esta va a ser la intersección con el eje X. Lo marco ahí. Ahora voy con la intersección con el eje Y, que sería el 0,4, o sea, a la altura de 4 sobre el eje Y. Aquí estoy en 0. 1, 2, 3, 4. Justamente allí. Esos dos puntos me permiten determinar la recta. Entonces, con la regla me ayudo y la línea que pasa por esos dos puntos es esta. En particular sería la recta y igual x más 4. Muy bien. Como parte final del video, les asigno la siguiente tarea. Póngale pausa al video, hágase 3 gráficas, así como las estoy señalando en este momento, y realice las gráficas de estas ecuaciones que estoy mostrando. Póngale pausa al video y revise su trabajo.